Al licenciarme, me encontré en posesión de una modesta gratificación del ejército y sentí la imperiosa necesidad de respirar aire puro. No tenía ningún otro propósito al emprender de nuevo el camino que conducía a aquellas tierras desoladas. Habían cambiado muy poco, a no ser porque más allá del pueblo muerto, vi a lo lejos una especie de niebla gris que alfombraba los montes. El día anterior me vino a la memoria la imagen del pastor que plantaba árboles. Pensé, 10.000 robles deben ocupar mucho espacio. En aquellos últimos 5 años, había visto tantos muertos que me temía lo peor con respecto a Alcear Bouffier. Especialmente porque a los 20 años, uno cree que un hombre de 50 es un viejo con un pie en la tumba. Pero no estaba muerto. Había cambiado de oficio. Solo conservaba 4 ovejas. Pero tenía algo más de 100 colmenas. Se había deshecho de su rebaño porque ponía en peligro sus plantaciones de árboles. No había prestado atención a la guerra. Había seguido plantando imperturbablemente. Los robles que había plantado en 1910 tenían ya 10 años y eran más altos que nosotros. ¡Qué espectáculo tan impresionante! Me quedé literalmente sin habla. Y como no era un hombre locuaz, pasamos el día paseando en silencio por su bosque. Estaba compuesto de 3 partes y la parte más larga tenía un total de 11 kilómetros y la parte más ancha no medía menos de 3. Cuando uno piensa que todo aquello había surgido de las manos y el alma de un solo hombre, sin la ayuda de ningún medio mecánico, se da uno cuenta de que el hombre puede emular a Dios en tareas que no siempre conducen a la destrucción. Había sido fiel a su dueño, y las hayas que se perdían en el horizonte tan altas ya que nos llegaban a los hombros, eran testimonio de ello. Los robles eran fuertes, y ya había pasado la época en que estaban a merced de los roedores. Y por lo que respecta a los designios de la providencia misma, habría tenido que recurrir a un ciclón para destruir lo que había creado un solo hombre. Me mostró unos admirables bosquecillos de abedules de 5 años, que había plantado por lo tanto en 1915, mientras yo combatía en la batalla de Verdún. Había reservado para ellos la parte baja, suponiendo con razón la presencia de agua a poca profundidad. Tenían la ternura de los adolescentes, y se los veía muy seguros de sí mismos. Además, la creación parecía seguir su curso natural, pero aquel hombre no se preocupaba por eso. Se limitaba a ejecutar invariablemente su sencilla tarea. En mi camino de vuelta hacia el pueblo, vi correr el agua en lechos de arroyos que estaban desde hacía mucho tiempo. Ese fue el más espectacular de los efectos del ciclo de la naturaleza que tuve ocasión de observar. Mucho tiempo antes, aquellos lechos habían estado llenos. Algunos de los pueblos miserables que mencioné al principio de mi historia estaban construidos sobre emplazamientos romanos de los que aún se conservaban vestigios. Los arqueólogos, al excavar en las ruinas, habían encontrado anzuelos en lugares donde en el siglo XX la gente compraba cisternas para poder disponer de un poco de agua. El viento transportaba ahora semillas al tiempo que volvía a aparecer el agua. Y crecieron de nuevo los sauces, los juncos, los prados, nacieron jardines y flores, y surgió una razón para vivir. Pero el cambio se produjo de una forma tan gradual que a nadie sorprendió. Los cazadores que se adentraban por estos montes inhóspitos en busca de liebres y de osos, sí que habían observado el deslumbrante surgimiento de árboles jóvenes, pero lo habían atribuido a uno de los innumerables caprichos de la naturaleza. Esta era la razón de que nadie hubiera impedido la labor de aquel hombre. Si alguien hubiera sospechado que se trataba de una acción humana, habría intentado entorpecerla. Pero ¿quién podría suponerlo? ¿Qué habitante de los pueblos,
¿Qué autoridad administrativa habría podido imaginar una generosidad tan constante, tan magnífica? A partir de 1920, no pasó un solo año sin que visitara al Alcear Bouffier. Jamás desfalleció. Y Dios sabe que con frecuencia debió pensar que el cielo estaba en contra suya. Jamás se me ocurrió enumerar los obstáculos con que se encontró. Pero es fácil imaginar que para tener un éxito como el que tuvo, debía enfrentarse a muchas adversidades. Y para conseguir que su sueño se hiciera realidad, debía haber luchado innumerables veces contra la desesperación. Hemos de recordar que aquel hombre tan excepcional actuaba en completa soledad, tan completa que hacia el fin de sus días se le había olvidado hablar. O tal vez no hubiera ninguna necesidad de hacerlo. En 1933 recibió la visita de un despistado guarda forestal que le prohibió encender fuego al aire libre, ya que eso podría poner en peligro el crecimiento de aquel bosque natural. En su ingenuidad, el guarda recalcó que era la primera vez que veía un bosque crecer solo. En 1935, una nutrida delegación de funcionarios acudió a examinar el bosque natural. Había un dignatario del Departamento de Tierras y Bosques, un diputado y un grupo de expertos. Se pronunciaron muchos discursos. Se decidió que había que hacer algo, pero afortunadamente nada se hizo. A no ser lo único sensato que se podía hacer: situar el bosque bajo la protección del Estado y prohibir el acceso a los carboneros de la zona. Era imposible no sentirse hechizado por el esplendor de aquellos árboles jóvenes con su vigor y su fuerza. Y el bosque prendó de su hechizo al mismísimo diputado. Uno de los guardas de la delegación era amigo mío. Le expliqué el misterio. A la semana siguiente fuimos a ver a Alcear Bouffier. Le encontramos absorto en su trabajo a 20 kilómetros de distancia del lugar donde se había verificado la inspección. Mi amigo el guarda comprendía el valor de las cosas. Le di a Alcear unos huevos que había llevado para él. Compartimos la comida y pasamos varias horas contemplando el paisaje en silencio. La pendiente por la que habíamos subido estaba cubierta por árboles de 6 o 7 metros de altura. Recordé el aspecto que presentaba aquella región en 1913, el de un desierto. El trabajo tranquilo y constante, el aire saludable de las montañas, su frugalidad y por encima de todo su paz mental habían dotado a aquel hombre de una salud que era casi un aura. Era uno de los atletas de Dios. Me preguntaba cuántas hectáreas más cubriría de árboles. Antes de marcharnos, mi amigo se limitó a hacer una sugerencia sobre el tipo de vegetación para la que aquellas tierras parecían más favorables. No insistió más. Por la sencilla razón, me explicó después, de que de eso él sabe mucho más que yo. Debió seguir dándole muchas vueltas más porque, tras una hora de camino, añadió: sabe más que nadie. Ha encontrado una forma magnífica de ser feliz. Gracias a este guarda, se protegió no solo el bosque, sino también la felicidad de su creador.